Bien, quiero que por favor presten todos atención. En esta mañana yo traigo una nueva instrucción eh, acerca de las otras instrucciones que hemos dado. Yo puedo ver que desde el tiempo, después del 15 de marzo, donde hemos estado ministrando todos los temas que hemos estado dando desde el 15 de marzo, desde el tiempo que se declaró la emergencia Quédese en casa. Los mensajes han sido dirigidos a la familia, han sido dirigidos a cómo activar, se podría decir, la reconciliación familiar. Hemos entendido la voluntad de Dios en este aspecto. Nos hemos dado cuenta de muchos vacíos, de muchos espacios vacíos que había en nuestras familias, en nuestras vidas personales, y que eso estaba de alguna manera afectando nuestras familias. Y en todos estos 5 meses que ya han sucedido, el Señor ha ido arreglando muchas áreas personales. Nos hemos dado cuenta, hemos reconocido, nos hemos arrepentido, pero hay un factor que nos está haciendo falta en estos días. Hay algo que notamos que aún todavía no está, se podría decir, arreglado, que aún todavía no lo hemos podido, de alguna manera no hemos podido entrar a ese tipo de acceso, ¿sí? Y hoy, mientras leía la Escritura, podía darme cuenta y comprender que hay un factor importante, y es el factor del Espíritu Santo. Yo quiero que por favor usted me preste mucha atención, no se me descuide. El factor del Espíritu Santo. Escúcheme esto. Cuando nosotros empezamos la cuarentena, Dios nos habló en Éxodo capítulo 12, usted se ha de haber acordado, cuando entendimos que Dios quería consagrar las familias de Israel de Egipto. Egipto representa el mundo y representa el sistema caído. Egipto representa todos los sistemas actuales que de alguna manera el mundo ejerce para esclavizarnos. Egipto representa todo eso en nosotros, que ha causado que usted haya caído, puede ser en el sistema financiero, puede ser en el sistema escolar, puede ser en diferentes tipos de sistemas, y de alguna manera todos estos sistemas nos han atado para que nosotros descuidemos nuestras casas, nuestras familias, nuestros hogares. Y a causa de esto, de todo esto que se ha estado dando en el mundo, el pueblo no le puede servir al Señor. O sea, esto es como una forma, escúcheme, esto es como una forma que ha generado que el mundo, la iglesia esté descuidada, esté de alguna manera distraída y esté atada, al punto que no pueda la iglesia hacerle frente, ¿sí? Hacerle frente a poder ejercer la voluntad de Dios. Entonces cuando empezó la cuarentena, yo sé y estoy muy consciente que Dios estaba empezando a hacer algo, ¿sí? Estaba haciendo un inicio de un reinicio en cada una de nuestras casas y en de nuestras familias. Primeramente tiene que venir el entendimiento, la revelación en usted de que usted estuvo de alguna manera empujado o influenciado a caminar en estos sistemas caídos. Estaba influenciado a caminar en estos sistemas. Por ejemplo, yo le voy a decir esto: si yo me consigo un trabajo en una empresa y de pronto empiezo a depender de este trabajo, empiezo a depender de ese salario, y si la empresa mañana me dice, sabe que tenemos que doblar el turno, usted ya tiene que salir de aquí a las 12 de la noche. Si no le gusta, pues puede retirarse. Entonces, de esa manera es como el mundo nos trabaja. Nos hace dependientes de un salario, nos hace dependientes de un sistema, y como yo dependo de ese salario, yo dependo de ese dinero, entonces yo simplemente me someto a lo que ese negocio, a lo que esa empresa o a lo que ese sistema
quiere de alguna manera actuar sobre mi vida. Entonces, al yo someterme a eso, pierdo prioridades. Ya me toca dejar a los niños encargados, ya no puedo estar con mi familia, ya no puedo levantar el altar familiar, o sea, comienzo a descuidar otras cosas, otros asuntos, y esa es la forma como el mundo ha hecho que la iglesia cada vez se vaya enfriando más. A través del dinero, como dice la Escritura, raíz de todos los males es el amor al dinero. A través del dinero o de la dependencia que yo tengo de los sistemas caídos de trabajo, entonces yo lo que hago es vender mi tiempo, vender mi libertad y quedo prácticamente en un estado donde ya no puedo ejercer mi función sacerdotal en la casa. Hay otros casos donde llegan demasiado cansados, ya llegan a las 7, 8 de la noche del trabajo, ya no tienen ánimo, no tienen ganas de sentarse con su familia, de sentarse con su esposa, con sus hijos y poder enseñarles la palabra de Dios. Entonces, esta es la realidad de muchos casos, ¿sí? Por ejemplo, los trabajos en las plantaciones aquí en Cayambe son prácticamente explotadores, la palabra, porque yo tengo personas de aquí de la iglesia que han trabajado allá, otros pocos todavía están ahí, y he escuchado casos que salen 2 de la mañana, 1 de la mañana doblando los turnos. Usted se imagina ese hombre qué tiempo tiene para su casa, qué tiempo tiene para su familia, y es más, no solamente hay hombres, también hay mujeres. Entonces eso es lo que ha causado. El estar metido en un sistema de esto ha causado que la gente pierda su prioridad en las casas. Entonces, mientras esto se está dando, hay situaciones que están pasando dentro de esa familia con esos hijos que no tienen el cuidado de sus padres por causa del trabajo excesivo. Entonces, cuando empezó la cuarentena, Dios me mostró cómo Dios iba a sacar las familias de su pueblo del sistema de Egipto, y eso es lo que está sucediendo ahorita. ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo ahorita. La idea de Dios es sacarnos de nosotros del sistema de Egipto. Ahora, la Biblia le da algunos nombres a este sistema. Se llama Egipto, se llama Babilonia, ¿sí? También se llama el tiempo del nuevo siglo, ¿sí? Le dice la Biblia, no os conforméis a este siglo. Esta palabra, este siglo, se refiere al sistema caído de Satanás. También se refiere al mundo. Entonces, mundo, siglo, Babilonia, Egipto representan exactamente lo mismo. Amén. Para cuando usted lo lee en la Biblia, se representa exactamente lo mismo. Los mismos términos se usan para todos estos ejemplos. Ahora, óigame esto que le voy a decir. Él enseñó una estrategia. Una noche antes de salir, el Señor estableció el nuevo, se podría decir, el nuevo tiempo para Israel. Como yo le decía al principio, parece ser que Israel estaba un 27 de octubre o un 15 de abril en Egipto, pero cuando el Señor da esta orden, les dijo, desde hoy os será principio del tiempo. O sea, desde hoy para ustedes ya no va a ser 27 de abril, para ustedes ya no va a ser 10 de octubre, para ustedes va a ser 1 de enero. Desde hoy cuenta el tiempo para Israel. Miren lo que Dios hace. Un nuevo tiempo para las familias contó desde ese momento. ¿Y cómo inicia este tiempo para las familias? Inicia levantando un altar familiar. ¿Sí? El día que se celebró la Pascua, se levantó un altar familiar, y desde ese momento que se celebra la Pascua, el Señor dijo, todos los años me haréis esta fiesta, que es la Pascua. Luego se instituyen 2 fiestas más. Entonces, en la fiesta de la Pascua, donde se habla de reiniciar todo en nuestra casa, en nuestra familia, oiga esto, el Señor no solamente les da la ley o la orden de que maten un cordero, que nosotros sabemos que es tipo de Cristo, sino que también dice, comerán durante 21 días pan sin levadura. Y que también nosotros, Dios nos mostró que la levadura es la hipocresía, es el fariseísmo, porque cuando uno no ha tenido una revelación fresca, pues hay cosas que se nos pegan. A todos se nos pegó, a mí también se me había pegado. Entonces el fariseísmo es esa doctrina que ya no tiene espíritu, es la letra sin espíritu, es la doble vida que nosotros vivimos cuando ya no hay una vida espiritual activa.
cosas se nos empiezan a pegar, y entonces el Señor le dice: quiero que hagan esto, y desde este momento 21 días ustedes ya no van a comer pan con levadura en sus casas, en sus hogares, ¿sí? Y luego dice: y lo comerán con hierbas amargas, que sabemos que es el arrepentimiento. Entonces el Señor les da todas estas leyes. Quiero que escuche esto: todas estas leyes les da a ellos, les da la instrucción. Y viene una cosa interesante, que la Pascua, ya en el tiempo de Cristo, se celebra cuando Jesús muere. Él vino a terminar ese lapso de tiempo. Jesús vino a ser el Cordero que todas las familias de Israel, ese famoso día de la Pascua, las familias de Israel mataban ese Cordero, mataban, y en ellos se revelaba o se simbolizaba el día que Cristo Jesús iba a morir. Ahora, cuando Cristo Jesús muere, quiero que tome mucha atención a esto, porque aquí es donde le voy a inyectar la revelación. Cuando Cristo Jesús muere, se cuentan 50 días para que el Espíritu Santo haga su venida en las casas. Pero durante los 50 días, los primeros 40 días, Jesús estuvo dando instrucciones. Diga conmigo: instrucciones. Jesús estuvo hablando con los apóstoles y les dio instrucciones de reino durante 40 días. Pero los últimos 10 días de ese lapso de 50 días, antes de que venga el día de Pentecostés, que era la fiesta de las cosechas, hubieron 10 días profundos de oración. Y esos 10 días profundos de oración eran los días que ellos estaban unidos, unánimes, orando para recibir el bautismo del Espíritu Santo, para tener poder. Yo quiero decirle esto: la instrucción requiere el poder para poderla cumplir. La instrucción es como cuando uno siembra una semilla. Si no hay agua, no se produce nada. La instrucción requiere el poder de Dios. Yo le puedo decir: hija, sabes que mira, te voy a dar esta instrucción, quiero que vayas y le perdones a tu esposo. Pero si esa hija no tiene el poder, va a sentir que le va a perdonar solamente en su carne, y le va a hacer una cosa muy dura, como sacarse una muela sin anestesia. Jesús les había dado instrucciones a los discípulos, a los apóstoles, que ya eran apóstoles, pero les dijo: esperen todavía, no salgan a hacer lo que les he dicho todavía, hasta que no venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo era esa condición de esperar en oración. Ellos tuvieron tiempos profundos de oración durante 10 días, 120 personas en el aposento alto, esperando que llegara el Espíritu Santo. Ahora yo le voy a decir esto: yo no sé cómo usted ha estado lidiando con todas las instrucciones que le hemos dado en todo este tiempo. Hay cosas que usted siente que las ha podido hacer, pero hay otras cosas que usted dice: es muy difícil para mí. Por más que lo he tratado, se me ha hecho duro, se me ha hecho difícil. He querido salir con mi esposa, pero no tengo palabras. He querido hablarle a mi hija, pero no sé cómo llegar, porque sé que ella tiene resentimientos conmigo. He querido tratar con mi hermano, pero no sé cómo hacer por los problemas que tuvimos. He querido hablar con mi madre, pero no sé cómo hacer. Si usted se da cuenta, hay ciertas cosas que en sus fuerzas, por más instrucción que usted tenga, usted no lo puede hacer. Hay ciertas cosas que por más que usted quiere y quiera realizarlo, ponerlo en práctica, ejecutarlo, por más que usted quiera, no lo puede hacer. ¿Y sabe por qué? Porque la instrucción de Dios, el mandamiento de Dios, dice la Biblia, es espiritual. Y para eso se requiere poder. Usted necesita poder. Usted dice: ya estoy tratando de hacer lo correcto, tal como me lo han dicho, lo estoy haciendo, pero siento que algo me está haciendo falta. Pues bueno, ese algo que a usted le está haciendo falta es el segundo bautismo. Jesús dijo: a la verdad, Juan os bautizó en agua para arrepentimiento, pero viene uno tras de mí que es mayor que yo. Dice: él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hay 3 tipos de bautismo:
El bautismo en agua, que es para arrepentimiento, el bautismo del Espíritu Santo, que es para llenura, y el bautismo de fuego, que es ministerial. Este segundo bautismo es el que estamos esperando y es el que usted debe de esperar en su altar de oración. Yo siento, y hoy Dios me estuvo ya guiando, que este es el tiempo ya de meternos profundamente en oración hasta que caiga el fuego de Dios en nuestras casas, hasta que caiga el fuego de Dios en el altar. Recuerde esto, un altar debe tener fuego. Todo altar tiene que tener fuego. El altar donde usted está levantándose a orar, el altar donde usted está reuniéndose con su familia, no es simplemente un altar social, es un altar de oración, debe ser un altar de oración, donde se sienta el fuego de Dios en ese lugar. Sabe que cuando la Biblia dice donde 2 o 3 estuvieran reunidos en mi nombre, dice yo estaré en medio de ellos. Note esto, dice yo estaré. Ahora, ¿qué cree que sucede cuando Jesús entra? Cuando Jesús entra hay una manifestación de su poder. Cuando Jesús entra hay una manifestación de lo que Él es. Jesús es amor, Jesús es misericordia. ¿Sabe? Yo he notado que la señal para interceder por el resto de su familia es la misericordia. Cuando usted no tiene misericordia todavía de su familia, cuando usted le apesta lo que hace su familia, cuando usted le molesta, cuando usted saca el dedo señalador, es obvio que no hay todavía misericordia en usted. ¿Ha notado que a veces parte de su familia le hace dar iras y usted rápido saca la lengua y lo acusa y le dice, claro, es que tú eres así, eres lo otro, y todo el tiempo, y tú eres? Escúcheme esto, aún todavía no ha caído sobre ti la misericordia. ¿Y sabes por qué? Porque no hay presencia de Jesús en ese altar. Cuando la presencia de Jesús está ahí, tú sientes el amor de Jesús y tú sientes la misericordia. Y ese amor y esa misericordia que tú sientes de parte de Jesús es lo que te hace o te capacita para poder interceder por tu familia. ¿De dónde crees que va a venir la conversión? ¿De una invitación? ¿De dónde crees que tú va a venir la conversión de tu familia? Simplemente porque tú le dices, ¿sabes qué? Busca de Dios. Tú tienes que entender que la gente está con vendas, están ellos cegados, sus ojos del entendimiento no pueden entender la verdad, no la pueden entender. La realidad espiritual no es entendible ante sus ojos. Y esa es la razón del por qué tú y yo, escúchame esto, necesitamos comprender que para poder engendrar las almas de mi familia, ese padre duro, esa madre duro, esa esposa que está endurecida, ese esposo que está endurecido, yo necesito interceder en el Espíritu. La Biblia dice, y el Espíritu mismo intercede en nosotros. Esto significa que usted en su carne no puede usted interceder por nadie. Usted tiene que interceder por el Espíritu Santo. Ahora, cuando Jesús no entra, no hay manifestación de amor, no hay manifestación de misericordia, no hay manifestación de sanidad. Recuerde que donde Jesús iba siempre se sanaba la gente. Recuerde que donde Jesús iba siempre se manifestaba el amor y la gracia de Dios, se manifestaban, la verdad se manifestaba. Esto significa que si Jesús está en medio nuestro, yo no puedo seguir con las vendas. Si Jesús está en medio nuestro, yo no puedo seguir ciego. Mi familia no va a seguir ciega. Ellos se van a dar cuenta la realidad de lo que está pasando. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces, por eso es la razón, escúcheme, que cuando yo comienzo a levantar el altar familiar, yo debo de entender que no es una reunión social. Es un altar. Diga conmigo, altar. Altar familiar es donde hay sacrificio. Ahora yo quiero hablarle de esto. Los discípulos con los apóstoles eran 120 personas que se estaban congregando en el aposento alto. Número 1, ellos sabían, escuche esta palabra, ellos sabían que los sacerdotes querían eliminar no solamente a Jesús, sino a todos sus seguidores, y andaban buscando la cabeza de los apóstoles. Por eso ellos huyeron. Los sacerdotes andaban buscando la cabeza de sus seguidores, de los más cercanos, y ellos sabían. Por eso fue que cuando Pedro estaba ahí
alejadito un poco, mirando que Jesús lo habían llevado al pretorio, una mujer se le acercó y le dice: tú eras uno de los que estaba con ellos. Y si no lo hubieran estado siguiendo, él hubiera dicho: sí, yo estaba con él, ¿y qué pasa? Pero él negó. ¿Sabe por qué negó? Porque si él aceptaba que él estaba con Jesús, hubiera sido uno más de los que iban a crucificar. ¿Cuántos están entendiendo esto? Y sabe, ellos, aunque Pedro dijo un día anterior, dijo: Señor, si me toca dar mi vida por ti, yo la doy. ¿Por qué fue que en ese momento él se negó? ¿Sabes por qué? Lo más probable es que si tú hubieras estado en el pellejo de Pedro, tú también te hubieras negado. ¿Y sabes por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro no tenía en ese momento la llenura del Espíritu Santo. Por eso fue que Pedro no pudo y tuvo temor. Todo mundo tiene temor a la muerte. Se necesita estar empoderado para no tener temor a la muerte. Y en el altar familiar donde tú te estás reuniendo, la pregunta que tú deberías hacerte es: ¿en este altar estoy trayendo sacrificios o solamente lo estoy haciendo como una reunión social? ¡Hey, muchachos! Ya nos vamos a reunir. Vendrán rápido, que ya el pastor ya va a predicar. Y sale el uno y mascando chicle, el otro sale durmiendo recién de esa hora, todos despatulados. Unos salen en interior, medio poniéndose algo. ¿Me dejo entender? O sea, no hay reverencia. ¿Por qué? Porque no hemos entendido lo que es un altar familiar. Entonces pensamos que ahí ese lugar podemos ir, pues en mi casa, yo puedo ir como a mí me dé la gana, pero lo que no sabemos es que esa noche va a entrar Jesús a nuestra casa. Y si su poder y si su presencia entra en ese lugar, mi espíritu lo va a saber. Porque la carne puede ser que lo ignore, pero mi espíritu no lo va a ignorar. Yo sé que Jesús está ahí. Yo sé cuando Jesús entró. Mi espíritu comienza a vibrar, mi espíritu comienza a temblar. ¿Qué ha sentido usted cuando se reúne en su familia? ¿Que solamente es una reunión, pero no pasa nada más? Encontramos el primer problema. No estamos llevando la ofrenda y el sacrificio real de un altar familiar. Nosotros necesitamos estar ahí en ese lugar, escúcheme esto, atentos a que Él puede entrar hoy día. Y si Él nos visita, escuche esto, nos va a impartir poder. Esa noche yo voy a sentir el poder para por fin perdonar y reconciliarme con esa persona de mi familia. Voy a sentir poder donde se me va a quemar una vez por todas esa adicción con la que yo estoy luchando. Hace algunos años atrás, 17 años atrás, yo era un cristiano tibio. Había cumplido 7 años de cristiano. Y me acuerdo que era el 22 de enero del 2003. Había cumplido 7 años de cristiano, de los cuales unos años me había apartado de Él. Y a los 7 años de cristiano, ese 22 de enero, yo sentí un profundo vacío y un dolor, podría decir una amargura, porque en todos mis 7 años de cristiano jamás me gané un alma. Una sola persona para Cristo, ni siquiera mi esposa. Y me entró una ira, un dolor, un asco contra mí mismo. Comencé a decirle al Señor: yo no soy tu hijo, yo no tengo frutos. Mírame, 7 años y no he hecho nada para ti. Tu palabra dice que evangelicemos, yo no tengo ni un alma. Si en este momento me muriera y por misericordia me fuera al cielo, no tuviera una persona quien decirte: mira, te traje, por lo menos me gané. Y lo sostuve. Ni uno, ni un alma. Y comencé a clamar. Dios lo sabe. Yo comencé a clamar desesperadamente durante todo ese lapso de tiempo, desde el 22 de enero hasta el 8 de marzo.
casi 2 meses. Y comencé a clamar y decía, Señor, haz algo en mí, haz algo en mí, haz algo en mí. Yo sabía lo que era correcto, pero no lo podía vivir. Mi carne era demasiado débil. Y yo tenía unas 3 tipos de adicciones en ese tiempo. Una de esas adicciones era que yo llegaba a la casa del trabajo y le decía a mi esposa, ¿dónde está el control remoto? ¿Dónde está? Era una desesperación y me quedaba mirando televisión horas y horas en la noche. A veces mi esposa quería hablar conmigo, yo no quería hablar porque yo estaba mal. Yo lo que quería era ver la televisión, drogarme de mi realidad que yo estaba viviendo. Esa era mi vida. Pero yo clamaba, de día clamaba, en mis oraciones medias mal hechas, pero yo clamaba, decía, Señor, haz algo en mí. Yo estaba en ese tiempo buscando desesperadamente que algo pasara, pero no pasaba nada. Y durante todo ese lapso de tiempo, desde el 22 de enero hasta el 8 de marzo, yo clamé, y un 8 de marzo en la noche, un sábado, 10 de la noche, Él me visitó. Pastor, usted me dice que le visitó, ¿usted lo vio? No, yo no lo vi, pero sé que Él estuvo ahí. Ese día creo que lloré un par de horas, ya no tenía lágrimas, pero nunca más hasta el día de hoy yo fui la misma persona. Yo fui visitado por el Espíritu Santo y Cristo vino a mi corazón y automáticamente al siguiente día, escúcheme esto, yo era otra persona. Yo no era la misma persona. Yo me acuerdo que esas adicciones que yo tenía se derritieron así. No tuve proceso. No hubo un proceso irlo dejando poco a poco. Fue inmediatamente. Y al siguiente día, que era domingo, yo me acuerdo que yo fui a la iglesia y la alabanza era muerta ahí en ese lugar. Pero yo me metí debajo de la silla, metí la cabeza, me arrodillé y yo estaba en la gloria, en mi adoración. Empezó a nacerme un deseo de orar, de leer las escrituras. Yo leía la Biblia 7 horas, 8 horas diarias. En mi trabajo tenía un negocio de interiores y pasaba leyendo la Biblia. Era una hambre, una desesperación. Nadie me estuvo diciendo que eso era lo que yo tenía que hacer. Simplemente era que mi espíritu se despertó y estaba en forma. Por un día que el Espíritu Santo me bautizó. A los pocos meses mi esposa se convirtió mirando mi cambio y al siguiente, unos 2 o 3 meses más, entré a servirle al Señor en el ministerio carcelario. Por eso todos mis compañeros dijeron no en un tiempo determinado y yo me mantuve y le dije sí, porque estaba poseído por el Espíritu Santo. Y ese deseo y ese anhelo es lo que tiene que haber en tu vida. Si tú sientes que estás luchando todavía con alguna área de pecado, tú dices, yo quiero ser santa, yo quiero ser un hombre santo, pero tengo una lucha por dentro. Señor, ya no quiero ser así. Empieza a clamar a Dios hasta que Él descienda. Jesús le dijo, estos días clamen aquí, esperen la promesa de la que oísteis de mí. Yo voy al Padre, pero el Espíritu Santo, Él va a impartirles poder. Y ese poder les va a cambiar su vida. Sabes, cuando hay luchas internas que tú dices, tengo esta lucha, yo no quiero ser así, pero la ira me domina, la amargura me domina, esta área de inmoralidad sexual me domina, el rechazo me domina. Usted necesita un bautismo del Espíritu Santo. Yo no conozco ninguna otra cosa que te pueda ayudar en eso. Ahora, Jesús 40 días después de la Pascua, Él estuvo instruyéndoles. Jesús estuvo con ellos durante 40 días enseñándole cómo habían de hacer las cosas. Pero aún a pesar de que tenían llena la cabeza de instrucción, Jesús sabía que todavía no tenían el poder. Ellos necesitaban el poder. Diga conmigo, yo necesito el poder. Usted necesita el poder. Usted necesita el poder. Por eso somos fácilmente distraídos. Por eso fácilmente el diablo nos mete en un afán y nuevamente caemos y descuidamos las cosas que son importantes. ¿Cómo usted cree que va a ganar almas para Cristo? ¿Cómo usted cree que le va a predicar a ese segundo Éxodo? Si usted todavía está dentro del temor, le da vergüenza, le da miedo, siente rechazo, siente pena. Es que, ¿qué me van a decir? Es que ella me conocía como yo era antes y me avergüenzo. No me vayan a juzgar. ¿Sabe por qué? Porque todas esas cosas son características de la carne. Por esa razón es que no somos efectivos cuando comenzamos el evangelismo étnico.
porque Dios quiere un bautismo real en su vida. Es el tiempo de comenzar a clamar por un bautismo real del Espíritu Santo. Hoy yo, mientras leía esta parte del libro de los Hechos, capítulo 1, dice la Escritura: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. La palabra mandamiento también es instrucción. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mire cuánto tiempo Jesús estuvo con ellos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Qué tremendo. No se vayan, le dijo, quédense aquí. Aún todavía no es el tiempo de ir a predicar. Primero necesitan recibir, ser investidos del Espíritu Santo. Dice, y entonces, verso 7 dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Note esto. Él no dijo que lean la Biblia y serán testigos. Él no dijo que cuando tengan la instrucción serán testigos. Él dijo cuando reciban el poder. Cuando reciban el poder. ¿Y qué es recibir el poder? Recibir el Espíritu Santo. El diseño del evangelio de la iglesia primitiva no estaba sujeto solo a predicaciones de palabras, sino estaba sujetos a buscar al Espíritu Santo. Todos los grandes hombres de Dios de este tiempo que llegaron a tener avivamientos en sus iglesias, no fue por la hermosa palabra, fue por el Espíritu Santo. Usted tiene que hoy nacerle el hambre de buscar al Espíritu Santo. Y para eso ha sido su altar. Usted necesita clamar por el Espíritu Santo. Lo que yo voy a estar enseñando todos estos días va a ser sobre el Espíritu Santo, porque quiero llevarle, escúcheme esto, a vivir la experiencia más grandiosa de su vida, que le va a cambiar y le va a transformar, es que usted reciba el Espíritu Santo. No hay otra cosa que yo pueda haber experimentado en mi vida que haya sido tan efectivo sino el Espíritu Santo. Cuando Él me bautizó, nunca más yo fui la misma persona. Yo me acuerdo que en la iglesia que yo asistía hubo una chica de unos 18 años, se llamaba Mechita. Esta chica tuvo un encuentro con el Espíritu Santo en un lugar donde ella había ido, era un retiro en el campo, y habían estado ahí 3 días. Y esta chica tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. Yo me acuerdo que ella se sentaba en la parte de adelante y estaba así como un zombie. Ella era un gozo, era como que estaba en el cielo viviendo. Y ella experimentó eso como un mes, esa sensación de letargo, de estar como en otro lugar. Eso fue su manifestación. Entonces, tu espíritu, escúchame esto, tu espíritu tiene la capacidad de potencializarse a través de ese combustible llamado Espíritu Santo. Tu espíritu lo necesita. ¿Sabía usted que la mayoría de nuestros espíritus solo permanecen débiles y en estado de letargo? Están vivos, pero no están fuertes. Porque nosotros le metemos diariamente a nuestra vida mucho más peso en nuestra carne que en nuestro espíritu. No tenemos casi actividades espirituales. No tenemos tiempo de apartarnos para Dios. No tenemos tiempo de retirarnos para Dios. Pero sí tenemos tiempos excesivos de carne.
¿Cómo usted se imagina que nuestro espíritu se debe de sentir? Y lo que Jesús nos mandó, la dieta más fuerte para nuestro espíritu tenga vida, se llama oración. Si usted no tiene una vida de oración, yo quiero decirle esto: su espíritu está en un estado de letargo. Dice la Biblia: despiértate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Sabes, tu espíritu necesita entrar en fuerza. Tu espíritu necesita entrar en el poder. Muchos piensan que a través de escuchar tantas lindas prédicas nosotros vamos a estar bien. Sabes, las prédicas llega un momento que se convierten en droga para tu vida, porque también es lo mismo que verse un lindo programa que te anima. Las prédicas afectan aquí la mente, pero cuando tú entras en una vida de oración, en una vida donde tú estás a solas con Dios y tienes tiempos de oración sin interrupción, escúchame esto, vas a darte cuenta cómo tu espíritu comienza a tomar la fuerza que requiere. Ha habido momentos que yo me he sentido como vacío, como preocupado, como con afán, como con ese estado que te da la depre, ¿sí? Hay momentos que a uno le coge, y yo me he dado cuenta que la depre no tiene nada que ver con cosas que te falten, sino con un estado de ánimo que te puede llegar en cualquier momento. Y ese estado es cuando tú sientes el tanque del espíritu, escúchame, el tanque del espíritu que llega a estar bajo. Hay un tanque espiritual que está bajo. Cuando yo tengo el carro y ya me quedo sin gasolina, sin combustible, y comienza a pitar una cosa amarilla ahí que me señala un tanque de gasolina, y eso empieza a pitar. De la misma manera, cuando el celular ya está descargado casi todo, ya empieza a estar en un 13%, ya me comienza a pitar porque me está diciendo que es necesario que lo cargue. Cuando tu tanque espiritual ya empieza a bajarse toda la carga, comienzas tú a sentir depresión, vacío, insatisfacción, preocupación, ira. Empiezas a sentir todos los estragos de tu carne natural. ¿Sabe lo que te está diciendo tu ser? Necesito alimento espiritual. Necesito que vayas a orar. Necesito que vayas al secreto. Y uno dice, pero es que todavía no, el culto lo tengo el domingo y eso estoy sintiéndolo el día martes. No, tú no tienes que esperar venir acá. Tú necesitas apartarte para Dios con tiempos de oración. Tú necesitas empezar a llenarte. Me estoy dejando entender, si me están escuchando allá los que están en las cámaras, ¿sí? Usted necesita empezar a llenarse. El tanque espiritual te está diciendo que le está haciendo falta combustible, le está haciendo falta poder. Y si tú ya no oras en ese tiempo, viene el reemplazo. ¿Sabes qué vas a hacer? Le vas a meter droga. Le vas a meter droga. Entonces, como estás sintiéndote vacío, dice, voy a hablar con la Rosa. Y comienzas a buscarle en el chat. Uy, dice, mi prima ha tenido un nuevo novio y se le ve bien, voy a ver quién es el chico, lo voy a buscar en los registros, voy a buscarle entre sus amigos. Y comenzaste a irte por allá. En vez de orar, le metiste droga a tu vacío. ¿Sí? Droga a tu vacío. Y esa es la razón por qué muchos viven en un estado de letargo, viven bajo el 13% de carga para abajo. Y hay algunos que ya llegan aquí, ya el 1% antes de morirse espiritualmente llegan aquí y aquí reciben otro poquito de carga. Y con ese poquito de carga pretenden vivir toda la semana. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Por eso es que el diablo te tenta en una cosa pequeña y tú caes con mucha facilidad, porque no has tenido vida de oración, no hay carga espiritual. ¿Cuántos de ustedes han visto los cargadores de carga rápida? Algunos de ustedes están con un cargador de esos que se demora un día para cargar el 5%. Con esa pobre vida de oración, es como estar viviendo con un cargador de esos. No se te carga más del 5%. Pero el Espíritu Santo es el cargador de carga rápida. Ese es lo que tú necesitas. Una carga del 100%. Ahora, ¿te imaginas cómo será tu vida si espiritualmente tuvieras cargado 100%? Por eso la Biblia dice, sed llenos
del Espíritu Santo. Sabes que todo lo que tiene vida requiere carga, requiere alimento. Tu cuerpo necesita alimento, tu alma necesita alimento y tu espíritu necesita alimento. Mi carro necesita que lo alimente. Llega un momento que ya está funcionando bien y de pronto se baja el combustible y me está diciendo necesito comer. Y lo llevo a una gasolinera y le pongo diésel para que coma. Todo lo que funciona, todo lo que produce, todo lo que tiene vida, tiene que alimentarse. ¿Cuál es tu alimento espiritual? ¿Cuántos dicen amén? Ver videos no es alimento espiritual, eso se hace después. Primero es la carga espiritual. Yo antes pensaba que ver un video era lo que me daba vida. No, lo que te da vida es la oración. Ahora, cuando ya tengo vida, ahora sí voy a instruirme. Cuando ya le puse combustible al carro, ahora puedo llevar personas, puede funcionar. Mi espíritu necesita primeramente tener alimento espiritual. Una vez que tengo alimento espiritual, ahora yo puedo hacer muchas cosas. Puedo estudiar, puedo prepararme, puedo predicar, puedo evangelizar, puedo hacer discípulos, puedo hacer muchas cosas. Pero primero mi espíritu tiene que estar cargado. Por eso dice la Biblia, no os embriaguéis con vino, sino sed embriagados del Espíritu Santo. En otra parte dice, sed llenos del Espíritu, cárguense, aliméntense espiritualmente para que puedan ejercer toda la instrucción que se les ha dado. Entonces, si tú tienes la carga de Dios, estás lleno del Espíritu Santo, tú vas a poder decir, mijita, vamos a dar una vuelta. Y tú tienes palabras que decirle. Y ya no sientes temor, ya no sientes vergüenza, la puedes coger de la mano, se te fue el miedo. ¿Cuánto están entendiendo esto? Ya no vas a ir mudo. La Rosa allá y yo acá. Y salimos y a dar una vuelta. Y él está dentro de él. ¿Qué le digo? Y no sé qué decir. Se vaya a enojar. Por gusto le saqué ahorita. ¿Qué le digo? Y ahora ni siquiera tiene palabras para decir vamos a comprar pan. ¿Por qué yo le digo esto aunque a usted le parezca chiste? Porque he escuchado estos testimonios. A mí me han dicho esposo y esposa. Salimos y no sabíamos ni qué decirnos. Dice, le cogí la mano y qué vergüenza que nos vean cogidos de la mano. Imagínate, marido y mujer con cuántos años de casado, con vergüenza de cogerse la mano. ¿Te estás dando cuenta cómo está ese matrimonio? ¿Cómo está su condición? ¿Y sabes por qué sienten vergüenza? Sienten eso porque la vergüenza, el temor son características de la carne. Pero si estuvieras llena o lleno del Espíritu, no te va a dar miedo, no te va a dar vergüenza, no vas a tener temor de que te acuses, que si me acusa, ya no vas a sentir eso, porque el Espíritu no puede sentir eso. Dice la Biblia, porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Te das cuenta? Espíritu de cobardía. En lo espiritual no hay la cobardía, sino que nos ha dado espíritu de amor, poder y dominio propio. Eso es lo que tú tienes cuando estás lleno del Espíritu Santo. Tu espíritu tiene dominio propio. ¿Sabes qué es dominio propio? Si sé que tengo que hacer esto, el miedo no es un impedimento, lo voy a hacer porque tengo dominio propio. Si me viene la tentación, le puedo decir no, porque tengo dominio propio. ¿Sabes por qué hay momentos que uno está en lucha? Ay, no quiero pecar, ay, quiero pecar, Dios mío, ayúdame, que no se me pase por delante esa mujer. No quiero pecar. ¿Sabes por qué tú tienes eso? Porque en tu vida, tú no estás en modo espíritu, tú estás en modo carne. Le déselo si se lo va a dar. Usted se imagina si José hubiera estado en su carne cuando se le desnudó la Potifara, la mujer de Potifara. ¿Usted cree que la mujer de Potifara era fea? ¿Ah? ¿Usted cree que tenía 3 arrugas en el ojo? Era un mujerón. Pero él no estaba en la carne, él estaba en el espíritu.
Y por eso se le zafó y ella lo agarró. No, ven acá. Y él lo suelta y se quedó la chaqueta, se le quedó hasta el calzoncillo, se le quedó ahí. Y se fue viringo. Pero no cayó en pecado porque ese hombre estaba en el Espíritu. Pero un carnalito, ese se quedaba metido ahí y se le arruinaba todo el propósito. Porque ese es el objetivo de toda tentación, es arruinarte el propósito. Algunos de ustedes han tenido que volver a empezar y volver a empezar y volver a empezar. Y ahorita que ya fueras mentor, ya tuvieras tu tremenda casa de paz y tu influencia. ¿Y por qué se ha demorado tanto tiempo? Porque a cada rato caes. ¿Y por qué caes a cada rato? Porque no tienes vida espiritual, no hay reservas. Apenas vives con ese 5% de carga, ya como para que no te mueras. Pero hoy Dios nos está hablando. Hoy Dios nos está hablando. ¿Sí? Es el tiempo de voltear esto. Es el tiempo de entrar en actividades espirituales. Tú, antes de levantar tu altar familiar en la casa, tú necesitas tener tiempo de oración. ¿Me estoy dejando entender? ¿Por qué usted cree que Daniel estuvo en medio de tanto rey corrupto? Mire, los reyes que estaban ahí en el palacio, no piense usted que eran hombres íntegros. Eran hombres que hacían así y salían 30 mujeres ahí, o unos cuerazos, las mejores mujeres, porque los reyes no se metían cualquier mujer ahí, unas mujeres doncellas, vírgenes, a danzar ahí el meneíto en delante de la silla del rey, delante de los tronos de los reyes. Había excesivamente corrupción moral y Daniel estaba en medio de todo eso. ¿Me entendió? ¿Y cómo es que ese hombre no se corrompió? Porque la Biblia dice que él no tenía ningún vicio. Porque Daniel oraba de mañana, de tarde y de noche. Era un hombre que se metía poder y poder y poder. Por eso era sabio más que toditos los agoreros y sabios de Babilonia. Era un hombre que estaba continuamente empoderándose en la oración. ¿Cuántos me están entendiendo eso? A cada momento, a cada qué tiempo estás expuesto a tentación? A veces te tenta tu mujer, a veces te tentan tus hijos, a veces te puede tentar tu marido, a veces te tentan en el trabajo. ¿Cómo sobrevives a tanta tentación alrededor cuando tú tienes una vida de oración? Estás metiendo poder, estás metiendo poder, estás metiendo poder, estás metiendo poder. La tentación produce que tu poder se baje. Estoy con un 40% de poder y de pronto tuve una tremenda bronca con mi marido en la casa. En ese momento, ¡fum!, de 40 se me bajó a 10. El 30% de la carga espiritual se me fue controlándome para no actuar de la misma manera que él. Pero ahora estoy con un 10%. ¿Qué necesito? Cargarme nuevamente de oración para que ese 10% suba 20%, 25%, 30%, 35%, 40%. Y mientras más tiempo estás en oración, más se te sube. Por eso la Escritura dice: sed llenos del Espíritu Santo. Y sabes, esa palabra sed lleno no dice si es que quieren, es un mandato. Sed llenos del Espíritu Santo. Es una orden de Dios. Él nunca diseñó la vida espiritual para que tú estés bien solamente escuchando mensajes, leyendo libros. El escuchar los mensajes y el leer los libros son después. Pedro con todos los discípulos primero oraron 10 días, se llenaron del Espíritu Santo y después dice la Biblia que Pedro se paró y predicó. No es primero la predicación, no es primero escuchar el mensaje, vamos a escuchar el mensaje del pastor. No, primero es tu vida de oración y después vas a escuchar el mensaje y vas a ver cómo esas palabras que predica el predicador solamente son un canal que Dios utiliza
para darte la instrucción y el mandamiento, porque tu espíritu tiene vida. Dele fuerte ese aplauso a Jesús. Y quiero terminar con esto. Yo sentí hoy día el Espíritu Santo hablándome y me dijo: toda la instrucción que necesitabas ya te la he dado. Ya no necesitas más. Ahora es el tiempo de llenarnos. Ya más instrucción nueva ya no hay. Ahí están en el YouTube, son como 50 videos. Más palabra, ¿para qué? Ya no es lo que necesitamos. Ahorita todo lo que vamos a hablar es sobre el Espíritu Santo. Cómo llenarnos. Cómo comenzar a buscar la presencia de Dios. Cómo puedes tú comenzar a llenarte de ese poder en tus tiempos libres. Lo que antes invertías. Mire que en Estados Unidos y en otros países el tiempo promedio que un joven entre los 16 años a los 40 años invierten en un celular son 5 horas diarias. ¿Cuánto tiempo inviertes tú? Vamos a decir que tú eres más espiritual que ellos, pero que solamente tú inviertes 1 hora y media. ¿Sabes cuánto significa la semana? ¿Sabes cuánto de esa hora y media podías haber invertido en orar? Y yo le quiero decir esto, y quiero terminar. Yo creo que muchos de nosotros hemos orado mal. Porque oras y no pasa nada. Y es porque oras interrumpidamente. La Biblia dice: orad sin, no es sin cesar el marido o el vecino, es sin cesar, o sea, sin interrupción. Amén. Sin interrupción. Porque cuando tú comienzas a orar es como cuando hay una llamita en el carbón. Y orar es esto: avivar. Y tú estás avivando y el carboncito se está comenzando a prender más. Y estás avivando y se aprende más. Pero llega un momento que te cansaste. ¿Qué pasa con el fuego? Se apaga otra vez. Entonces, ¿qué tienes que avivar? Hasta cuando llega un momento que el fuego llega a su madurez. ¿Has visto eso? Y cuando el fuego se prende, ahora sí comienza a consumir todos los carbones que están alrededor y se puede ya mantener el fuego. Así es la oración. Tienes que orar hasta cuando sientas que entró eso. Y entras en el Espíritu y comienzas a llorar y ríes y gritas y danzas y no sabes qué hacer. Ahí está el Señor Jesús. Ahí está el Espíritu Santo en ese momento. Pero cuando tú inicias, no está. Cuando tú inicias a orar, lo único que estás haciendo es peleando contra el velo de tu carne. Porque el velo de tu carne no te quiere dejar orar. El velo de tu mente está pensando en otras cosas. Entonces tú estás en una lucha al principio. Todavía no estás en el ámbito espiritual. Señor, te doy gracia y todo. Y hay una lucha porque en el pensamiento, los pensamientos se te vienen. Que los frijoles, que la pilagüintío, que el crédito, y ahora si mi esposa se entera y si viene la suegra, y comienzas a pensar un montón de cosas aquí en tu mente. Todavía no estás en el ámbito. Por eso la Biblia dice que oremos sin cesar. Va a llegar un momento que ¡fum!, lo alcanzaste. Y cuando alcanzaste eso, ahí es donde Él te habla. Ahí es donde la palabra llega. Ahí es donde el Espíritu se te comienza a activar y tú dices: qué gloria estar aquí en este lugar, qué hermoso estar aquí en esta casa, qué hermoso estar. Por eso David decía: mejor me es estar un día en tu casa que 1000 días fuera de ello. No se estaba refiriendo al templo porque él no era sacerdote para entrar a ese lugar. Él se estaba refiriendo a estar en su presencia. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Póngase de pies.